Muy buenas a todos, Muy bien. bienvenidos a un nuevo vídeo podcast más de Oposiciones Policía Nacional, OPN. En esta ocasión es un vídeo podcast muy especial porque estamos nuevamente con una mesa redonda en la que vamos a hablar del cannabis, como siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que está visto para los opositores a la Policía Nacional. Por lo tanto, vamos a hablar de cosas muy importantes que pueden caer en el examen y que son parte del temario de la oposición. Y tengo a tres invitadas muy especiales que os voy a presentar. En primer lugar, os voy a presentar a Mónica, que es alumna de OPN. Ella tiene estudios en Derechos, trabaja en el sector económico, lleva 6 años trabajando en este sector en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales y detención de fraude, y tiene cursos en cannabis, en la criminología y las ciencias forenses. Luego, pues tenemos a Fátima y a Noelia. Ambas son cofundadoras de Conciencia Criminal. Algunos de vosotros que os gustan mucho los podcasts y demás, pues ya las conoceréis, y otros no. Conciencia Criminal es una asociación desde la que hacen pues, formación, asesoramiento, investigación, peritaje y divulgación sobre ciencias forenses, criminología y criminalística. Ellas tienen un podcast con más de 100 podcasts y además, 15 de ellos hablan del cannabis, o sea que si os interesa este tema y demás, pues escucharlas para aprender mucho más. Llevan 5 años además cubriendo eventos como el Spannabis, que ahora después le preguntamos qué es esto del Spannabis para quien no lo conozca. Tienen además un curso formativo sobre el cannabis, hacen asesoramiento y tienen también stand de reducción de riesgos para festivales y eventos. Quiero hablar un poquito de las dos, así que resumidamente, Fátima es graduada en química y masterada en ciencias forenses en criminalística, es investigadora en química forense, en antropología, tiene muchas publicaciones y ponencias tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y es divulgadora y docente en química y toxicóloga forense, entre otras cosas. Noelia también, entre otras cosas, pues es graduada en criminología, compañera mía de criminóloga, también en políticas públicas en prevención, convención en biología y psicología criminal. Es activista, documentalista, podcaster y profesora también en materias de criminología y creatividad, entre otras muchas cosas más. Pero bueno, me he querido centrar sobre todo en lo de ámbito criminológico y en relación con lo que vamos a hablar en este podcast, que es del cannabis. Bueno, no sé si me he dejado algo en el tintero de alguna de las tres. Como veis, tenemos tres perfiles bastante diversos y muy enriquecedores, que esto va a hacer el podcast muy, muy ameno y enriquecedor. Y como siempre, vamos a empezar por las novedades que tenemos en la comunidad esta nueva semana en OPN. Lo primero de todo, recordaros a todos los opositores que ya están disponibles las fechas exactas y las horas en las que tenéis las pruebas físicas de la oposición. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué día te examinas tú? El 27 de noviembre, soy de las ultimitas, a las 8:30 de la mañana. Siempre me toca primera hora. Mi hermana Bueno, también va a opositar este Algún año. año me caerá segunda hora, pero bueno. tu hermana también oposita, dices. Sí, 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 es que le has dicho que ahora tarde. Digo, sí, sí, ella lo tiene el 7. Ah, pues mira. Así que. Ya mismo, no queda nada. Mm, Bueno, también deciros que esta semana viene súper cargada de eventos para los opositores, ¿vale? El martes tenemos una masterclass del tema 12 de la protección internacional impartida por el subinspector de policía Daniel. El miércoles 23 tenemos un seminario que imparto yo junto con mi compañero Jesús Roa sobre el análisis y resolución de casos prácticos. Vamos a hacer aquí una clase cortilla sobre los típicos supuestos de penal que caen en el examen y que siempre suelen ser un poco más complicados para los opositores. Hey chicos, la 41 se viene encima y esto es un anuncio para decirte que subiremos el precio del Premium Plus. El mes que viene, a partir del 1 de noviembre, pasará a ser 69 euros al mes. Como sabéis, todos los que seáis alumnos Premium Plus antes de la subida de precio, se os mantendrá la cuota actual para siempre. Date prisa y aprovecha esta oportunidad. Venga, mucho ánimo con la 41. Luego tendremos un podcast premium que os ha encantado esta modalidad de podcast premium sobre ronda de preguntas oficiales. En este caso va a ser sobre la Constitución española. Os recuerdo que esta sección de podcast de preguntas es en la que pues os digo una pregunta, dejo un huequito en blanco para que la podáis responder en vuestra mente y luego ya se responde y sea una retroalimentación de la pregunta para que podáis repasar. Luego el jueves saldrá otro test especial sobre las cumbres del Clima COP, de las conferencias de las partes,
Y el viernes vamos a tener otro seminario del régimen disciplinario y las acciones administrativas, tema 8 de la Dirección General de la Policía, impartido también por el subinspector Daniel. Nos habíais pedido mucho este seminario sobre esta parte en concreta del tema 8, así que aquí lo tenéis. Ah, y como ha sido tan solicitado, hemos decidido dar la oportunidad a miembros Premium y Freemium de poder acceder a este seminario por tan solo 1 euro. Ya puedes reservar tu plaza en oposicionespolicianacional.com. Y bueno, sin más dilación, vamos a comenzar a hablar sobre el cannabis. Y yo lo primero que quiero hablar en este video podcast es de la gran desinformación que existe sobre el cannabis, porque aquí todo el mundo conoce el cannabis, todo el mundo sabe qué es el cannabis, pero a la vez es contradictorio porque existe muchísima desinformación. Y bueno, pues los opositores deberéis de saber que en el artículo 20 de la Constitución española pues se reconocen y se protegen los derechos, entre otros, a la información, ¿verdad, Mónica? ¿Qué nos dice la Constitución Efectivamente. española en base a todo lo que del cannabis? ¿Qué tiene que ver la Constitución española con el cannabis? Bueno, a nivel general, ¿vale? O sea, lo que tú acabas de comentar del artículo 20 es cierto, ¿vale? Es el derecho a la información, pero no solo a la información de forma pasiva, es decir, a recibirla, sino también de forma activa, es decir, a crear información, a ser capaz de darla, eh, a informar de las formas que nosotros pues tengamos, las herramientas que nosotros tenemos a mano, pues sobre algún aspecto. Y el cannabis, hay como tú decías al principio, hay una desinformación brutal, ¿vale? Y eso se debe en gran parte a diversos factores, como puede ser la politización de los medios, las campañas de información, que lo normal es que fracasen, y sobre todo con el tema del uso medicinal, ¿vale? El uso medicinal del cannabis también genera muchísima confusión en la sociedad, porque al final la gente dice, oye, pero si el cannabis es tan malo, ¿por qué está permitido de ciertas formas? Lo que pasa es que, lo dicho, hay mucha desinformación y está permitido de ciertas formas, pero muy controlado, muy limitado con respecto a la Constitución, luego a nivel general y no solo a nivel de información. Hay muchísimos artículos, ¿vale? Que los tengo aquí apuntaditos porque así de memoria en la cabeza, como que no, ¿vale? Relacionados con el tráfico, pues, de drogas, ¿no? En primer lugar, tenemos el artículo 15, ¿vale? Que es básico, derecho fundamental a la vida, a la salud, a la integridad física, que luego va directamente relacionado con el artículo 43, que es el derecho a la protección a la salud, ¿vale? Que reconoce a todos pues, el derecho a disfrutar de que nuestra salud sea protegida, lo cual incluye políticas de prevención, tratamiento de las adicciones y el consumo de drogas. Súper clave ese artículo, el artículo 43. Y luego hay pues numerosos artículos más, como el artículo 25, que es el derecho a la legalidad penal, ¿vale? Porque sí que es verdad que el tráfico, la venta, el consumo, el cultivo está penado, pero también tiene que ser proporcional, ¿vale? Tiene que estar también regulado. Y luego entrando más a nivel pues ciudadano, a nivel contrabando, pues tenemos limitaciones de derechos, ¿vale? Como es el consumo de cannabis. Nosotros tenemos derecho a consumir cannabis, por supuesto, a nivel medicinal, lo cual también está limitado, artículo 53. Artículo 129, políticas sobre drogas, ¿vale? Que aunque no menciona específicamente el tráfico de drogas, permite al Estado establecer las políticas para el desarrollo de la salud y la educación, ¿vale? Lo cual puede ayudar a combatir pues, el consumo y el tráfico de drogas. Y el último, por supuesto, un artículo súper importante que conocemos todos, el 104, ¿vale? Que es la seguridad ciudadana a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces vemos cómo a través de la Constitución española, ¿vale? Desde los derechos fundamentales hasta artículos atrasados como el 129, va abarcando todo lo que es del tema pues, que abarcamos hoy, ¿no? Genial, Jolín. Entonces habría que indagar un poquito en esos artículos que son de bastante peso, además. Claro, claro. Pues me ha encantado el Ujú. repaso que has hecho de todos los artículos de la Constitución española y que tienen que ver pues, con este tema del cannabis. Como tú decías, esta desinformación que existe del cannabis está por el tema de la politización de los medios de comunicación, la desconfianza que existen de los ciudadanos hacia las instituciones, muchos sesgos Exacto, psicológicos, fake news. Y luego también el tema de películas y series que influyen mucho en lo que vemos en las películas y en las series a lo que nos creemos que es la realidad y que realmente no es así. Aquí quiero hacer mención a efectivamente. lo que se dedican Noelia y Fátima, que entre sus labores está pues el asesoramiento. Habéis hecho asesoramiento también a producciones audiovisuales, ¿no?
Sí, para que hablen mejor en las películas o series, ¿no? Contarnos un sí, poquito. libros también un poco. O sea, Sí, nosotros lo que es lo que decían, ¿no? O sea, hay desinformación, hay un desconocimiento en general, ya no solamente del cannabis, sino un poco también de lo que hace un criminólogo, de qué es la criminalística. Y ya no nos pongamos a hablar de otras drogas, porque eso ya sí que es un mundo. O sea, yo creo que el cannabis es a lo Mm, mejor la droga que más se conoce y aún así la desinformación es enorme. O sea, claro. ya si hablamos a nivel toxicológico, ¿no? Que es un poco a lo que me dedico yo de otras sustancias, eso ya apaga y vámonos. O sea, la gente ya sí que no controla de nada de nada. Entonces, lo que hacemos mucho a nivel reducción de riesgos, ya no solamente en la industria del cannabis, sino en general, pues es eso. O sea, básicamente nuestra función es informar de las sustancias, de cualquier sustancia y de qué es a mi nivel, qué es lo que te hace el organismo en el sistema nervioso central, no sé, un poco conocer esa sustancia, conocer las interacciones, si alguien tiene pensado consumirlo, aunque sea una sustancia ilegal, la gente, todos sabemos que la gente consume cosas. Pues ya que van a hacerlo, pues hacerlo de la manera más segura posible, reduciendo todos los riesgos y que puedan informarse de qué sustancias hay. A nivel mm. medicinal igual, la gente está como perdidísima ahora, ¿no? Que, bueno, supongo que ahora abriremos un poquito a nivel la situación que hay actual, ¿no? Pero igual, o sea, hay muchísima desinformación. ¿Quién tiene la culpa de esto? Bueno, sí, como tú bien has dicho, las fake news, pues todo, la mala información que tienen muchas series y películas, pero bueno, eso ya es un poco a nivel general de policías y todo, o sea, porque ahí es como, Sí, de repente, o sea, yo he visto escenas de películas que es como, pero ¿qué hace entrando en la escena del crimen ahí, como Pedro por su casa? O sea, que me pone muy nerviosa. sí, O a lo mejor hay gente con EPIs y otro que sale por ahí. ¿Qué dices, por favor? O sea, lo de las películas es un mundo aparte, ¿no? claro. Sí, pero sobre todo también asesoramos películas, series, libros, muchísimos libros, pero también asesoramos prensa y lo Mm, hacemos para que se hable Mm, en condiciones de cómo se consume, por ejemplo, la sustancia, para que no cree falso conocimiento, ¿no? Pero también asesoramos para que se haga un trato adecuado del consumidor, ¿no? Que no es del usuario, de la persona usuaria, para no estigmatizar a esta persona, porque muchas veces vemos como en prensa y en televisión, ¿no? Se habla de la persona que es usuaria es la persona que es delincuente, es la persona que ha dejado los estudios, hay es mucho la estigma. persona que es violenta. Hay muchísimo estigma. Nosotras mismas lo tenemos, por ejemplo, por hablar del cannabis, ¿no? Y hablamos del cannabis desde una perspectiva criminológica y nos han llamado yonkis, porreras, de todo, compañeras mismo. Entonces es como, eso hay que dejarlo ya ahí, Sí, porque dejar ponen en esa duda tu idea. profesionalidad al final, o sea, que Mm, es como, Claro. o sea, que yo soy una profesional de esto, que soy química y me dedico a la toxicología, o sea, si no, entonces no podríamos hablar de nada, ¿no? En plan de los Claro. toxicólogos. exacto. Al final Se es súper criminaliza importante. mucho. Sí, es mm. súper importante la información, teniendo en cuenta que desde el punto de vista criminológico la delincuencia cero no existe, por lo tanto el consumo cero tampoco va a existir, ya que sabemos que sí o sí van a consumir, es súper importante formar a los consumidores Exacto. que lo hagan en prevención, en los riesgos que eso conlleva, y también pues a los policías nacionales y otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en cómo tienen que prevenir estas conductas y actuar en base a ellas y Y estas. sobre todo, identificar Exacto. qué información es incorrecta, o sea, cuál es una información buena y cuál es mala, porque, por ejemplo, el otro día un amigo mío me pasó un vídeo, Efectivamente. o sea, un vídeo de una youtuber que es a ver, la tengo aquí, la hiperactina. Yo la verdad que no la seguía, una chica por lo visto que tiene muchos seguidores y tal. Y Tiene era un vídeo millones, que, me parece. sí, sí, o sea que es Mm, bastante tocha la chica. Bueno, pues Mm. está hablando del CBD y al principio me dijo, oye, ¿qué te parece? Porque yo he visto este vídeo y yo no sé lo que está contando aquí, si es verdad, si es mentira. Y me lo pasó y al principio muy bien, digo, pues lo está explicando, son 15 minutos el vídeo, el que vi, lo estaba explicando así de manera sencillita, el sistema endocannabinoide, tal, así un poco cómo actúa el THC a nivel del sistema nervioso central, un poco lo que explicamos nosotras, pero más extenso. Pero luego ya empezó a decir ya patinazos. Y ahí ya dije, uff, aquí ya esto no, ¿eh? Y claro, dijo cosas como, pues que el THC solamente era el único cannabinoide psicoactivo. No, el CBN también lo es, No, aunque esté exacto. en menos proporción. Y hablaba un poco también en cuanto al consumo del CBD, porque ya se metía más bueno, pues en lo que hay ahora, ¿no? En plan de cómo se consume CBD, qué es la parte Mm. legal, que podemos hablar un poco de ello también. Está de moda el CBD, entonces ahora parece que Sí, se cualquiera puso un puede hablar del poco, CBD. Mm, pero se dejaba muchas cosas y luego dijo una cosa súper mal, que era que las flores de CBD, que claro, también tenían peligrosidad a nivel de adicción y a nivel de psicoactividad porque contenían THC. A ver, sí, o sea, verdad a medias, contiene THC, pero la proporción tiene que ser menor al 0,3% de THC por la Unión Europea.
que luego esto pues también hay muchos casos que a lo mejor han analizado un CBD que han incautado y de repente encuentran 0,31. ¡Pum! Sí, de eso de hecho os quería Es un preguntaros más poco, adelante hay de un casos. caso que habéis mencionado en vuestro podcast, Mm, de un chico que era monitor de esquí. Bueno, ya hablaremos después de este sí, caso. un poco por Porque- ahí voy, o sea que a Sí, ver, que sí, que el CBD, las flores de CBD obviamente es una planta y que contiene THC, pero es que ese nivel de 0,3 como mucho, que a lo mejor hay una flor que tiene un 0,2, otra flor que tiene un 0,25 y otra tiene un 0,3, ese nivel no es ni mucho menos suficiente para provocar ni psicoactividad y muchísimo menos ya adicción. O sea, es que la chica decía como Claro, cuidado con las flores de es CBD, piensa en el tío. irrisorio, Es, o sea, toxicológicamente es Es anecdótico, es que mínimo, o no sea, es... es no reduce nada. irrisorio. O sea, podríamos Sí, fumarnos ahora una plantación, las 4 de CBD, quemar aquí las plantas y estaríamos pues más relajadas por el CBD, pero quiero decir, no tendríamos ni psicoactividad, ni adicción, ni nada. Y claro, eso al final es un peligro. O sea, esa frase me pareció bastante peligrosa porque ya, incluso a lo mejor la gente que sí que consume CBD, ya dice, uy, pero es que a ver si este aceite lo han hecho con esta flor y no le han quitado bien el THC. Y ya se piensan, ¿no? Como que, claro. Y todo esto debido a pues la información falsa claro, o al final es gente muy la potente que desinformación. tiene, Ahí es un está. altavoz muy grande y claro, son altavoces muy potentes y la gente lo escucha sin Es saber un ni se arma lo de pueden doble creer. filo. Hay que tener mucho Mm, cuidado con esto. Entonces, sí. pues sí, sobre todo Exacto. muy enfocados pues a policías y tal, de sí, ir viendo con cuidado qué información es buena, qué no, y bueno, y a la gente de todas partes. O sea, tener cuidado con lo que se oye Claro. por ahí, con lo que se ve, con lo que se lee en prensa. O sea, Sí, entonces nuestra sí. labor es un poco pues ir quitando estos mitos y esta desinformación y decir, no, esto no es así. Me parece genial. Claro. Bueno, y ahora para cambiar un poquito de tema, me gustaría hablar de los tipos de delincuencia que se pueden encontrar en el consumo del cannabis. Ojo, esto de cara a examen para los opositores. Ya sabemos que existe pues la inducida, la funcional, la relacional. A ver, Mónica, ¿nos puedes hablar un poquito de esto? Claro. Vale, los tipos de delincuencia, ¿vale? Derivados del consumo de drogas, no solo del cannabis, sino de cualquier tipo de drogas, ¿vale? Yo no sé si habrá mayores clasificaciones luego, aparte de estudios, teorías, etcétera, pero tenemos las cuatro principales, ¿vale? Las que más pues son conocidas y que son materia de examen, ¿vale? La básica, ¿vale? Que es la que podemos conocer todos, entre comillas, es la inducida, ¿vale? La delincuencia inducida, que es la que uno comete bajo el efecto de la droga. ¿Vale? O sea, yo, por ejemplo, pues consumo cocaína para cometer un atraco en una gasolinera, por ejemplo, ¿vale? O consumo heroína y a efectos de ese consumo, pues pierdo la noción y cometo un delito, ¿vale? Esa es la delincuencia inducida. Luego tenemos la funcional, ¿vale? Que es la que parte del síndrome de abstinencia. Cuando yo pues tengo mucho mono, ¿vale? O estoy con el pavo, porque el mono y el pavo hay que recordar que no es lo mismo, ¿vale? Y por culpa de ese síndrome de abstinencia, pues no puedo evitarlo y cometo un crimen, por ejemplo, pues le robo la cartera a una señora para ir a comprar droga, por ejemplo. Esas son las dos principales. Luego tenemos la relacional, que es derivada, ¿vale? Del consumo, o sea, son las actividades eh, que rodean todo eso, todo ese ámbito de lo que es el consumo, como puede ser el cultivo de droga, el tráfico, luego las actividades secundarias, que también es un tema para hablar de financiación a través del consumo de drogas y de la venta de drogas de las organizaciones criminales, ¿vale? Trata de seres humanos, bandas terroristas, todo eso es la delincuencia relacional. Y por último tenemos la delincuencia de tráfico por un no consumidor, que es lo clásico de yo no consumo lo que vendo, ¿vale? Que es claro. como un subtipo de la relacional. Esas serían pues como las cuatro más destacadas: inducida, funcional, relacional y la de tráfico por un no consumidor. Esto es muy interesante porque yo doy en bueno, en el curso de Mm, química forense y toxicología, claro, la palabra forense pues al final es un poco hecho delictivo, tal, ¿no? Y en Claro. cuanto a sustancias, sí que doy pues estas circunstancias calificadoras del delito en cuanto a lo que tú has dicho. O sea, si estoy con un síndrome de abstinencia o si tengo una intoxicación grave, ¿qué causas pueden eximir de manera completa, incompleta o atenuar? Que la gente es verdad que se ahí piensa que, está, ala, ¿no? Ya he consumido tal. Es que, claro, eso es un mundo. O sea, para empezar, para que te pongan un poco, bueno, que te cumplas los requisitos jurídicos y de la OMS de efectivamente. drogadicción, incluyendo el Que no alcoholismo hayas también, ¿no? consumido
con finalidad de luego cometer el delito. Claro, y luego que Efectivamente. hayas podido Claro, prever o efectos debido prever, penales. ¿no? Que hayas debido prever que ya Mm. entrarían los de tráfico también, que ahí es como, bueno, sí, aunque haya sido un delito de tráfico, tú has debido prever antes que no deberías de haber cogido el coche, entonces ahí ya te pueden quitar el Eso es. atenuante y el eximente no. Eso Claro. yo lo doy así un poquito, o sea, doy un poquito de derecho a nivel toxicológico en cuanto a los Mm, supuestos que has dicho, porque es verdad que la gente tampoco tiene ni idea. Mm. Y me parece muy Efectivamente. interesante en cuanto a sustancias eso. claro, efectos Claro, penales. sí, sí, o sea, artículo 20, artículo Ujú, 21 Código Penal, ahí está recogido y luego hay que ver cada caso y tal, pero bueno. ¿Qué tipo exacto. de delincuencia creéis vosotras que es más frecuente en España en relación al cannabis? Pues El, básicamente la mm, derivada del consumo. la relacional, Sí, Derivada del sí, consumo. sí. total. De Hombre, es que hecho, cuando estés, o sea, si alguien está en una intoxicación, para que luego todo esto hay que demostrar que esté en una intoxicación plena durante la comisión del hecho delictivo, o sea, que tienes que demostrarlo. Pero esa intoxicación plena de la que hablamos con el cannabis no te da como para cometer un delito, a lo mejor el Exacto, síndrome de abstinencia, pero tampoco es una sustancia, no es la droga que más nos Claro, enfoquemos a eso. sí, total. el ámbito sí, relacional. que por ello Al mismo final se está intentando el... regular. Sí, perdona. No, no, sigue, sí. Sí, sí, no, que por eso mismo se está intentando regularizar la sustancia, ¿no? Para evitar toda esta delincuencia que deriva del propio consumo. De hecho, no sé si los Efectivamente. conocéis, hay una agrupación reformista de policías que está a favor de la legalización y se basan básicamente en ello, ¿no? Porque si eliminas ese acto delictivo, al final acabas con muchísimo narcotráfico, acabas con riesgos que corre la policía, acabas con corrupción, con la población marginal, con la delincuencia y problemas de seguridad y justicia que derivan solo de el consumir. Ya no que es que delincas después de consumir, es que delinques porque Vale, no te están dejando consumir, ¿no? claro, Y esto afecta también, luego si quieres entramos, si queréis entramos más en el tema, pero afecta a otras mafias y a otros mercados ilegales como es el mercado de armas, ¿no? Porque al final las personas que Claro, tienen una plantación muy grande al ser una plantación ilegal, necesitan armas para proteger su plantación, ¿no? Porque si va a ir la policía muy armada a detenerlos, es lógico, entre comillas, que ellos quieran proteger su negocio. Y lo que decía, que esto pone en riesgo a la policía, pone en riesgo al propio traficante, al consumidor, al usuario. claro. Es al toda la final rueda. la marihuana es como, es el medio. Sí, Es el medio para otros fines muchísimos más graves, porque como dice Fátima, el consumo de marihuana en sí no te produce tal alteración, ¿vale? Por lo De menos para voluntad, de contemplarla de conciencia. cara a, pues vamos, Claro, es decir, de cara efectivamente. a un De hecho cara judicial que se está a, investigando, ¿no? En plan de, efectivamente, mm, el problema realmente es lo que hay detrás de todo ello. O Claro, sea, es como vendo marihuana para luego financiar las actividades realmente gordas que estoy llevando a cabo. mm. mm, que claro, por Sí, eso eso se mismo, acabaría sí, con la regulación. nosotras desde Conciencia somos pro regulación también y decimos siempre que es que legalizar lo que promueve es la seguridad, no el consumo. Y promueve la seguridad entendiendo la seguridad general de la ciudadanía, Sí, incluido la sí, ya no seguridad solo de los a nivel policías. sustancia, ¿no? Sí, Sino a sí, nivel, sí, pues, es un poco todo lo que puede mm, desembocar pues, todo el mercado ilegal de una sustancia que sigue siendo ilegal. claro, mm, efectivamente. Esto responde a la pregunta que os iba a hacer yo de cómo afectaba el tráfico de cannabis a la seguridad pública. Efectivamente, entonces, Claro, sí. Que hay a veces que a sí, lo mejor vamos con, bueno, hicimos unas tote bags activistas y tal, con un diseño de legalizar, promueve el consumo, tachado, seguridad. Y claro, claro, siempre que se habla de legalidad, también pues otra etiqueta, ¿no? En plan de, quieren legalizar como para empezar a fumar porros en la calle y ala. Y no, o sea, es que no es solamente eso, el consumo recreativo. La gente se queda con que legalizar es consumo recreativo únicamente. No. O no, sea, beneficia a toda es, la población, a la claro, No, todo lo que población no deriva usuaria después, también. aparte de, por supuesto, el terapéutico medicinal, que es en lo que ahora, bueno, pues poquito a poco, ¿no? Vamos avanzando, muy poco a claro. poco, pero Voy a leer una pregunta que cayó en el 2016 en un examen oficial de la oposición que decía, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles son las categorías en las que pueden clasificarse los consumidores de drogas? La respuesta correcta es habituales, experimentales y esporádicos. oh, esporádico. Dentro del cannabis, ¿vosotros qué creéis que son los consumidores más que más consumen como los son habituales, esporádicos, esporádicos y experimentales? es que de todo.
Hay de Es de todo, ¿verdad? todo, sí. Es que hay gente que lo utiliza, por ejemplo, a nivel terapéutico, poniendo, por ejemplo, CBD. O sea, quien consume CBD o cremas de CBD ya es usuario de cannabis. O sea, no Claro. nos imaginamos como Exacto. quien usa cannabis fuma Mm. porros con THC. No. Es que, por ejemplo, nosotros tenemos un montón de cremitas que nos encanta todo esto, ¿no? De Somos CBD de muchas usuarias y, marcas. y yo, por ejemplo, no fumo. Claro, y no, o sea, cualquier usuario de cremas de CBD. Mi madre usa cremas de CBD y no fuma porros, o sea. Entonces hay como de todo tipo. O sea, tenemos consumidores pues que sí que fuman pues, cannabis con THC a diario, prácticamente. Gente que es esporádica de los fines de semana, como que se fuma un cigarrillo de fiesta. Y luego gente que consume otro tipo de cannabis, otros tipos de productos. Entonces hay de todo, yo creo. O lo típico que decías experimental, pásame el porro y le dan una calada. Pero esto también es importante comentarlo. Una persona que un día concreto consume cannabis no se va a enganchar y no va a empezar a consumir de forma habitual si no quiere, como quizás sí pasa con otras sustancias que tienen un potencial adictivo mucho mayor, Sí, o ¿no? sea, las dependencias Exacto. Mayor son dependencia. mucho menores. Aunque todo esto siempre, lo que yo digo, las dependencias y tal dependen del organismo de cada uno. O sea, cada uno tenemos un metabolismo, un organismo distinto, un sistema nervioso central distinto, con Total. neurotransmisores pues en otros niveles hormonales y el nivel de dependencia no va a ser para todos igual. O sea, eso está clarísimo. Claro, y O depende de la Que tendencias, ¿no? droga y... tampoco, sí, perdón, que Claro, tampoco se entienda esto predisposiciones. como probadlo. No, o sea, no, no lo probéis. Claro, pero predisposiciones, por Pero ejemplo, sí, sí, sí. psicopatológicas, ¿no? Si hay gente que tiene a lo mejor una tendencia Exacto. o ha tenido una enfermedad o en su familia, ¿no? Genéticamente sí que ha habido casos de alguna psicopatología, pues esa persona a lo mejor sí que tiene un poquito más de riesgo, ¿no? A que pues pueda desarrollar algún tipo de dependencia, ya no solo al cannabis, sino como a otra sustancia que provoque. Ujú. O sea, es que Claro. depende de cada uno. Luego es curioso porque quiero que hablemos también de las convenciones de la regulación de las drogas y demás. La primera que tenemos es la Convención sobre Estupefacientes de 1961, que elabora 4 listados de drogas y el cannabis la enumera en su lista cuarta, que son sustancias de la lista 1 especialmente peligrosas Mm. y o sin valor terapéutico, que realmente luego el cannabis sí que tiene valor terapéutico, pero la encajan en esa lista. Sí, bueno, luego la reforma del 71 Mm. creo que igual tampoco tocó mucho el cannabis y ahora pues sí, lo que se pretende un poco es que se cambie de lista, o sea, que la cambien en orden como que, porque sí que tiene uso terapéutico, ¿no? Yo no sé si ahora con el Real Decreto, el borrador que acaba de salir, que creo que ya el 21 se hace efectivo, no sé si no me equivoco. Sí, está en revisión hasta el 21. Ah, Claro, bueno, a abierto ver a si audiencia. ahí, claro, la idea es que la cambien de lista o que la quiten. Claro. Pero, pero sí, sí, porque de momento Claro, sigue ahí y es absurdo. porque las listas están hechas en función de su abuso y de su uso medicinal, Sí, lo Sí, que bueno, y también del pasa, sí, potencial que tenga a sí. nivel dañino el de salud. potencial que tengan. Mm. Pero, por Mm. ejemplo, que esté en la lista 4 hace que muchas farmacéuticas o personas que quieren investigar a nivel químico o médico con la planta no lo puedan hacer sin unos permisos determinados, porque están Ah, tratando con una sustancia muy, muy, muy peligrosa según esa lista. Y Claro. entonces esto perjudica también a las personas que se podrían beneficiar a nivel terapéutico del cannabis, que quizá está en la lista 4 pensando en el uso recreativo, que tampoco es tan peligroso para estar en la lista 4, Claro. pero eso hace que repercuta también en quien hace un uso terapéutico, por ejemplo, del CBD. Claro. También que estamos hablando de una convención que hizo un listado en 1961. Y luego lo Exacto. revisó en el 71 y ahí se quedó. O sea, Claro, y luego exacto. efectivamente, Además, sí, Mónica. no, perdón, Irene, di. No, iba a decir que luego pues tenemos también el convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971, que ya añaden pues más drogas que surgen en los años 60 y demás. sí, eso también doy. Toda esa Exacto. parte de historia la doy un poquito porque, pues, como curiosidad, para conocer también Sí, la historia de las la sustancias, ¿no? ¿Cuándo ha surgido del, esto? la del 71 se enfoca sobre todo en sustancias sintéticas. Yo creo que es por Sí, a la ver, porque época fue que un corría del poco, sí, ese boom. LSD, el lanzamina, fue el boom, Sí, ¿vale? bueno, Y que también la del son 61 semisintéticas, muchas. Cuidado. fue semisintéticas, muchas Pero también. sí, bueno, fue un Ujú. poco el boom de los psicodélicos, o sea, la psilocibina, de las setas, como tú dices, el LSD, Exacto, aunque ya estas sustancias muchas sí que se habían sintetizado antes, pero no se habían utilizado a nivel social. no Entonces, sé, cuando ya exacto, la gente en los 70, ¿no? Con todo el movimiento contracultural, pues empezó a consumirlo, ¿no? Este Claro. movimiento, el verano del amor, exacto. todo esto Mm. hippie, Se tuvo que pues ahí ya, regular. ¡pum!, empezó una regulación claro, que yo creo que debería de ir revisándose para que se Claro. adapte a la sociedad actual.
Muy Es importante los que sí. opositores que tengáis esto en cuenta porque puede ser pregunta de examen el tema de las convenciones y demás. Antes también de la de 71 surgió en el 68 que se creó la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Y luego Ujú. después en el 88 tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Y ahora, en España sí que se crean estrategias nacionales sobre adicciones. Actualmente la que tenemos es la que se ha creado en 2017, de vigor desde 2017 a 2024, que se aprobó en febrero de 2018. Y yo aquí quería recalcar una cosa porque un año fue pregunta de examen que preguntaron ¿cuál de los siguientes se considera principio rector atendiendo a las estrategias nacionales del Plan Nacional de Drogas para el periodo comprendido entre 2009 y 2016? Es decir, preguntaron en ese año pues por el que estaba vigente en ese año. Pero claro, esto podría volver a ser una pregunta de examen a día de hoy, que nos preguntasen cuáles son los principios rectores de la Estrategia Nacional sobre Adicciones actual, que os los voy a decir para que os suene por si en el examen os cae una pregunta como esta, pues sepáis cuál es, que es equidad, perspectiva de género, transparencia, evidencia científica, participación, intersectorialidad e interdisciplinariedad, calidad, eficiencia y sostenibilidad. Esos son los principios rectores de la actual Estrategia Nacional sobre Adicciones de España. ¿Vale? Y luego quería preguntar yo cómo influyen estas convenciones en la actual legislación española sobre el cannabis, porque claro, teniendo en cuenta lo que estamos diciendo, que estas convenciones son un poco antiguas, pues cómo influyen en la legislación española. Claro, las cosas es que las leyes, no solo las del cannabis en general, se van modificando en base a lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Lo que decíais Exacto, van antes de cambiando. alucinógenos y demás, es como, vale, ahora estamos en un punto concreto de la sociedad en la que nos encontramos que muchísimas personas son usuarias de cannabis, ¿no? Y que sería quizá más beneficioso legalizarlo que mantenerlo ilegal o alegal en ciertos supuestos. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Que se están haciendo decretos, ¿no? Para intentar modificar un poco el cómo se trata legalmente la planta. No sé si queréis que entremos ya en ello, pero por ejemplo, lo que decía Fátima, hasta el 21 está abierto a audiencia el Real Decreto del Ministerio de Sanidad que regulará el cannabis medicinal en España. Eso se entrará, ¿no? Digo yo, Eso no sé si entrará en porque, el claro, temario, porque, bueno, no sé hasta qué punto. Pues nosotras, por ejemplo, lo hemos estado mirando estas 2 semanas porque es que Sí, no, realmente es súper estamos un poco a nuevo. tope con eso, Sí, claro. sí, sí. claro, el tema de drogas también es un poco temario abierto, es decir, que no se sabe muy bien Sí, qué no puede preguntar la profundizar. policía en el examen, pero es muy importante, Mm, siempre le recomendamos a los opositores que estén pendientes de Al de la día. actualidad Mm. y que estén Mm. al día, claro. porque cualquier droga nueva que aparezca o cualquier decreto nuevo tal, pues podría ser pregunta de examen, además muy Ah, bueno, interesante. a mí me dijo mi hermana que se lo tenía que mirar todo ahora ese tema. Claro, Sí, claro, Y me sí, lo tengo que sí. mirar ya. Mm, Yo, sí, sí, pues espérate, porque esto como cada totalmente. semana nos vamos enterando de más Mm. cosas, ¿no? Entonces, Y hablando de cambios, ¿vale? Ahora que estáis hablando de toda la legislación nueva que va saliendo, yo destacaría, ¿vale? A nivel oposición, el informe anual, ¿vale? El informe europeo sobre drogas que saca anualmente el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanía, Mm. ¿vale? Porque es una institución muy fuerte, ¿vale? Es el Observatorio Europeo y todos los años saca el informe anual y qué es lo que tiene su sede en Lisboa, por cierto, o sea, lo tenemos al ladito. Y todos los años saca informes sobre tendencias, nuevos consumos sobre drogas. Entonces, a partir de ahí es donde luego se van también sacando pues los nuevos decretos, cómo se van modificando. O sea, yo creo que es un punto muy fuerte también el informe anual, el informe Mm. europeo. Sí, Pero pero luego en realidad aún tampoco hacen mucho así, caso, porque sí, quiero decir, exacto. Hay muchas carencias, por ejemplo, en este mm, decreto, ¿no? Hombre, Esto va a claro, dar me mucho de imagino. qué hablar porque muchísimas asociaciones y agrupaciones están en contra de que se dejen fuera muchísimos casos, ¿no? Por ejemplo, cuidados paliativos ha quedado fuera o enfermedades neurodegenerativas incapacitantes, trastornos del sueño graves. Al final se está intentando regular el cannabis a nivel medicinal, pero pero para con 4 muchos casos baches. contados de una forma muy concreta, que es solo por vía oral, de una Mm. venta Hay también muy muy escasa regulación. concreta, sí, y al final esto también hace que se potencie el mercado ilegal actual.
Claro. Porque Sí, a mí lo que me sí, parece más grave Eso, es claro. a nivel salud, porque, sí, por ejemplo, el Real Decreto contempla la esclerosis múltiple, los dolores crónicos en cuanto a endometriosis, un poco, ¿no? En sí, plan, endometriosis, oncológico y oncológicos, ¿no? neuropático, También. pero siempre que los opiáceos ya no hagan efecto. O sea, como Exacto. último recurso. Último recurso de todos. O sea, primero, quimioterapia, un montón de medicamentos, en plan de todo lo posible que sí que no sea cannabis, y luego ya ponemos la terapia del cannabis. Es que esto no debería ser así. O sea, conocemos muchos médicos, ¿no? Que se dedican a esto, ¿no? Sobre todo, bueno, la clínica Medcan, que es como la más importante dentro de toda la industria canábica, que, bueno, pues tiene un montón de estudios e investigaciones que, o sea, esto no lo decimos nosotras, lo dicen un montón de investigaciones, un montón de estudios publicados científicos donde se Y los demuestra, propios pacientes, que claro, y son los evidencia pacientes, y viva se que demuestra funciona. que esto Sí. debería de aplicarse antes en este tipo de enfermedades, que si se aplica antes, desde el principio, junto con a lo mejor otros tratamientos, yo no digo que solamente nos curemos a base de CBD, por supuesto, o sea, es combinarlo con otros, pero ir introduciendo desde el principio y no solo al final. El Real Decreto lo que te dice es que no solo en casos estos casos concretos, cuando las terapias convencionales ya no funcionan. Claro, nos quedamos muy cojos ahí. Y O sea, recetado no. por especialistas, dispensado solo en farmacias de hospitales, que ya también estás haciendo desplazar al paciente hasta allí. El Al final. autocultivo no se contempla tampoco en el decreto, Nada. ni tema legal a nivel de accidentes de tráfico. No se sabe si se va a poder, se entiende que no se va a poder consumir bajo los efectos de esos medicamentos, ¿no? Pero, y si tienes muy poquito THC en el cuerpo, no es no tiene potencial psicoactivo y estás conduciendo porque tienes que consumir. O sea, está ahí la cosa de vas a dar positivo por un medicamento o positivo porque te has fumado un porro, ¿no? Eso tampoco está ahí Claro, contemplado en el hay mucha decreto. pata coja. Y Exacto, aparte que sí. medicamentos de cannabis ya había, o sea, ya existen. Claro. Estaba el Maridol, el Savitex, o sea, estos ya. Y otro Mm. de la epilepsia, ¿no? Eso interesaría, Sí, es que no me olvida. lo tengo por aquí. El El Epidiolex. Sativex, sí, el Epidiolex y el O Dronabidol, sea, sí. estos ya estaban antes. Entonces, ahora que vamos a hacer lo mismo un poquito, o sea, lo mismo que ya estaba, pero incluyendo a lo mejor algún tipo más de enfermedad, o sea, como es un pasito muy pequeño Mm. Y hay Claro. lo otros que se tipos de utiliza. consumo medicinal, como el consumir flores de CBD, que muchísima gente lo hace, o el tener tu plantita en casa a nivel terapéutico, que se queda fuera totalmente y no se va a considerar cannabis medicinal a nivel legal. Esto es importante también la matización a nivel legal. A nivel legal, claro, efectivamente. Claro, sí, sí, que el CBD sigue, Mm. o sea, los productos de CBD siguen estando afuera. Sí, porque eso quería hablar de la situación actual en España que tenemos. Bueno, primero que el porcentaje que tenemos en España de población que consume cannabis. ¿Sabéis cuál es el porcentaje actual? Es que estos De forma datos siempre nos habitual. preguntan lo mismo. Sí, Les encanta datos, datos. ¿Cuántos millones de personas? Lo tenía por ahí apuntado. Pero al sí, yo final es también. un poco, o Claro, sea, hay mucha porque cifra negra en yo lo esto. digo Sí, por eso mismo, porque yo digo que Mm. yo he visto como que hay un 15% de la población que consuma cannabis, pero que O yo esto te diría que puede más, ¿eh? estar es más, mucho sesgado, más. claro. Yo creo que esto Vamos. está muy sesgado por todo lo que vosotras decís, que al final quien use las cremitas, cualquier persona que utilice el CBD ya realmente es El consumidor habitual de consumidor. cannabis, que no quiera decir que sea una persona adicta a la marihuana, lo que es ya el porro, pero que sí está consumiendo el CBD. Mm. Mira, yo Exacto, ahí tengo aquí está el el último problema. dato que son de 200 a 209 millones de personas en el mundo. Eso, Es que una hayan dicho que pasada. Y sí. luego O eso sea, que Sí. les hayan y preguntado y hayan dicho sí. exacto, exacto. Claro. Y Y en de medicina. marihuana, Ya. luego veamos otras drogas. Claro, no, eso de cannabis. En Sí, otras sí. drogas tengo Otras, un 61 millones en opioides, 21 millones en cocaína, 20 millones en éxtasis y 34 millones en anfetaminas. Mm. es Datos una del pasada. 2020 tengo, es lo que más actualizado así tengo un poco que miré en mi última Mm, clase, Sí, pero es lo que digo, o sea, esto es una cifra negra porque mucha gente, para empezar, no te va a decir que consume, no se va a preguntar, son datos estadísticos, exacto. no se claro. pregunta a todo el mundo. Entonces, Claro, Sí. claro, efectivamente. a ver, un Por momento, que es ejemplo, esto? otro dato por si le interesa a la audiencia, adolescentes, el último estudio dice que el 26% de la población en España entre 14 y 18 años ha consumido en algún momento de su vida cannabis. Sí, ese dato justo le iba a dar ahora. Además, fue pregunta de examen en 2019 que preguntaron, según el informe 2018, claro, ahora ya tendríamos que ver el informe Mm, actual, pero Actualizar. vamos, que sigue siendo lo mismo, vaya. Alcohol, tabaco y drogas ilegales en España, que así es como se llama el informe, ¿vale? Que lo publica el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, la sustancia con mayor proporción de estudiantes de 14 a 18 años
bueno, ellos consumen alcohol, tabaco y el cannabis, que son los tres principales que consumen. Y en cuarto lugar, que era lo que preguntaban en esta pregunta, eran el que son los hipnosedantes, Mm. que es la cuarta droga que más consumen los adolescentes. Pero que tengáis en cuenta que el cannabis se encuentra en el tercer lugar. Yo Pero tengo claro, también un ranking estas aquí tablas, sí, de 2019 que dice que España se sitúa en el 10º país de consumidor de cannabis. Sí. pero es lo que Bueno, todos estos son decíamos, datos de centros Claro, que y es que estudian además estadísticamente. España es un sí. centro, es un enclave, o sea, a nivel de todo. Lo que pasa es que estos estudios, Es muy claro, favorable salen para el ahora en los de consumo. 2020, pero no salen el de ahora mismo, ¿no? O sea, No, como que sí, se o hace el sea, estudio y el muchas veces dato, es como que tenemos vamos un poquito también, no, el dato que yo he dado, por ejemplo, es de ese lo tienes. 23, del Mira, bueno, 2023, 23. el del Vale, pero ya vamos a entrar en 26%. 2025 ahora, o Exacto, sea, quiero decir que al final Claro, vamos sí, siempre como un sí. poquito, ¿no? Con el pero tiempo. también esto es que le han preguntado a adolescentes básicamente si han fumado porros. Pero yo, por Claro, ejemplo, con 17 años era usuaria de aceite de CBD claro, a efectivamente. nivel tópico, por ejemplo, y yo no Y, Claro. entraría en esa tabla y se me eh, consideraría usuaria a claro, aquí efectos entra prácticos. toda la desinformación de la que hablábamos al principio del podcast, que al final ya, Mm, y que Exacto. ya, ¿Quién es y exacto. quién no? Sí, sí, es ya que que hasta mi gato es se consumidor de, une, que Exacto, tenemos nuestros gotas de gatos son CBD para usuarios mascotas. también. qué fuerte, sí, sí. Sabían. Y ya es que se une, se relaciona el cannabis con personas que fuman porro. Ya está. Ya está. Sí, sí, sí. No, no es así, efectivamente. Bueno, el cultivo en España está autorizado, no está autorizado, está autorizado para la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. ¿Qué? ¿Cómo está el cultivo en España? A ver, bajo Está con la ley Mordaza, licencia, ¿no? claro, no, o sea, bajo Que licencia también tú puedes está ahí tener cambiando. cultivos de cáñamo industrial. El cáñamo industrial es muy Exacto, concreto. fibra y semilla. Exacto. Y aún así necesitas tus permisos para hacerlo, ¿no? Que esto Claro. también, no sé si es el caso que quería sacar antes, hay muchísimos casos de plantaciones enteras incautadas que se dice en prensa, plantación de tantas hectáreas de marihuana, y no era marihuana destinada al consumo recreativo, por ejemplo, ni Claro, la medicinal, cáñamo industrial. era cáñamo industrial. ¿Qué ha pasado ahí? Que por X situación ha dado un porcentaje, un pelín, a veces es algo tan ridículo como un 0,1 por encima de ese 0,3 que se permite en España, ¿no, Fátima? Ahora es 0,3. Sí, 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 y ahora sí. entonces ya toda esa cosecha fuera, porque quizá tiene un Claro. 0,4 de THC y ese 0,4 tampoco tiene ningún potencial adictivo ni es que no se va a usar ni para eso. Claro, claro, efectivamente. Sí, Y pero vamos, que luego, España somos el primer, vamos, bueno, de los primeros, Mm. pero de casi de los, Claro, hay yo diría productores. primera de producción de cáñamo, de cannabis. Lo que pasa es que va todo fuera, o sea, todo es exportación, en Y a realidad. claro, nivel Claro. autocultivo en casa, por ejemplo, tal cual está ahora la ley, lo que tú puedes tener no porque sea legal, sino porque es alegal, digamos, es plantas en tu casa sin que se vean desde fuera, que nadie te las vea, para el autoconsumo de un año. O sea, si tú tienes una o dos plantitas porque consumes mucho y lo puedes demostrar y en tu casa no hay ningún elemento que indique que con eso lo vas a vender, o sea, que no haya Mm. balanzas, listas de clientes, bolsas para el menudeo, si no hay nada de eso, tú eres usuario y tienes tu plantita, tus dos plantitas, tres incluso si me apuras pequeñas y nadie te las ve, no te pueden meter en ningún lío legal por tráfico de claro, droga. siempre y cuando no las tengan, por ejemplo, en el balcón de su casa, que Exacto. luego desde la Claro, vía pública exacto. se pueda ver, porque ya ahí entrarían Sí, las pero infracciones y yo eso. creo que ahora en la ley Mordaza sí que van a cambiar un poco lo de la vía Mm. pública, siempre y mientras el tercero no pueda acceder a ella. Es decir, por ejemplo, en un bajo, si vas por la calle y lo puedes coger, entonces ahí ya sí que entraría. Pero si lo tienes a lo mejor en un tercero, que es inaccesible desde el resto de Claro, bueno, un balcones, quinto. claro, aunque esté en el exterior, si no puede acceder nadie a él, ¿no? Desde la calle, que sí se va a permitir, dentro de las cantidades. Pero bueno, Claro. esto ya, me lo tengo que leer también un poco bien, la parte esta de la ley Mordaza, pero sí Sí, es lo último que leí. esto para Sí, opositores es importante también, que es que está todo en continuo cambio. Mm. sí, tienen que Exacto. estar muy actualizados Mm. de todas las Y noticias. luego de la producción de plantas es lo que decía Noelia, o sea, está en la producción del cáñamo industrial, la producción del cannabis medicinal que exportamos, y es que cada vez son como más kilos y kilos los que se va exportando caño. Y O bueno, sea, es que luego teníamos unos hay, datos que era como una barbaridad, o sea, se prevé que en 2024 eran 36.000 kilos lo que se iba a producir solo de cannabis medicinal para exportación, sin contar el industrial. O sea, es una Claro. barbaridad. y luego hay empresas que tienen su licencia porque trabajan a nivel farmacéutico, ¿no? O sea, luego están las plantaciones reguladas, pero que son Mm. mínimas. Claro.
Es que las cannabis, claro, es que esta feria tan grande para cultivadores, que decimos mucho en los podcasts, feria para cultivadores, usuarios y demás. Claro, ¿qué cultivadores nos referimos? Allí venden, o sea, hay pasillos de fertilizantes enteros de marcas de fertilizantes, pasillos de luces, de invernaderos, pues claro, para toda esta gente que es de esta industria. Luego Claro. también a lo mejor para el usuario propio que dice, oye, yo tengo una plantita, pero si me quiero comprar este invernadero y estos fertilizantes para mis plantas, ¿no? Pero que va más allá, ¿no? O sea, de la industria canábica. Claro, porque para la gente que se pregunta, el cáñamo, o sea, ¿para qué puede ser utilizado el cáñamo? Para textiles, papel, alimentos, que de hecho tengo entendido que en Francia sí que lo utilizan, ¿verdad? Para la elaboración Bueno, aquí hay un montón, Para o sea, las todo, típicas sí. riñoneras estas y mochilitas así hippies que se ven, que Ah, ponen hemp, sí. 100%, eso es Mm. cáñamo. Ah, Sí, no sé si, por Mm, ejemplo, creo que no lo has mencionado al principio, yo vengo del mundo de la criminología verde, del activismo medioambiental, y el cáñamo en general podría ser una de las grandes soluciones a la crisis climática, porque es que se hacen bioplásticos, se hacen textiles, se hacen cuerdas, pero no de ahora, de hace siglos. O sea, las cuerdas, las velas del barco de Colón con el que se descubrió América, si no me sí. equivoco, son de mm. cáñamo, que por eso en la estatua de Colón de Barcelona hay plantas de marihuana a los pies de la estatua. Pero es que todo, alimento, alimento para animales, las semillas de cáñamo son buenísimas también para el ser humano, cosmética, de Sí, todo. eso había entendido yo que Tochos. tiene un montón de propiedades Mm, la semilla, bueno, como todas las semillas realmente. Mm, Las semillas son muy mm. buenas, pero que la marihuana destaca también la semilla Sí, por que las tiene propiedades que tiene. proteínas, omega 3, Mm. omega 6, Sí, propiedades antioxidantes. Y esto se vende. La venta de semillas es legal, por Claro, esto ejemplo. es completamente legal, ¿verdad? Que Mm. ahí es donde iba a sí, decir. de hecho El, incluso se puede sí, hacer la semilla y la fibra. comida a partir de semillas de cáñamo, porque por ejemplo Remedio Chocolate, que aquí también entramos un poco en una pregunta que nos hicieron, que era que si el CBD a nivel comestible se podía vender, que no. O sea, la ley contempla que no se puede vender CBD para autoconsumo por vía oral, solo vía tópica. Y luego la gente las gotitas pues se las echa Mm, debajo de la lengua porque la absorción es mayor y es más efectivo, ¿no? mm. Más rápido. Pero la semilla sí. Entonces, esta empresa, por ejemplo, que conocemos, Remedio Chocolate se llama, ¿no? Sí, Hace sí, remedios. chocolates y dicen, uy, ¿es chocolate de cannabis? Sí, pero es chocolate que hacen con semillas. O sea, no con la flor, La ¿sabes? sí, Entonces, que semilla. claro, no por eso pueden es venderlo. exacto. Porque decían, pero ¿cómo lo pueden vender si es que la hiperactina, la youtuber este también estaba como un poco Mm. que se hacía un lío con eso y yo decía, a ver, ¿qué Pues les se ocurre? pensarán que es un bombón de marihuana de estos que... Claro, y en Que realidad Claro, no no, va o claro, a sea, claro. colocar, ¿verdad? Sí. Que no, en Ahí aquí realidad no las se está. va a propiedades de la colocar porque semilla. son Mm. semillas No de es el cáñamo. brownie de marihuana conocido. Claro, no, no No, Claro. es, no. ¿sabes? Y por eso la empresa es completamente legal y pues eso, pues van a las ferias, venden, ¿sabes? Claro. Hay Mm, toda una industria también a nivel alimentario. O sea, hay alta cocina sobre cannabis, por ejemplo. Pero Hay con un semillas. No, no, y bueno, en España, pero a nivel global hay alta cocina muy buena con cannabis y, por ejemplo, en Netflix hay una serie tipo MasterChef, no es exactamente MasterChef, pero de cocineros que se dedican a la cocina con cannabis haciendo platos súper elaborados y con todo muy bien medido de, vale, a este le meto más CBD porque es el primer plato quizá, ¿no? El postre para que dé ese puntillo le meto un poco de THC. O sea, estamos hablando también de personas que a lo mejor vienen de sitios donde es legal, ¿no? La planta en sí en ah. general. Claro. Pero en España Eh, ahora mismo, como no se puede hacer nada a nivel alimentario que no sea con semillas, pero la gente luego usa eso. en las tiendas estas de CBD también he visto yo como que venden chupa piruletas y demás, ¿no? Que Pero ya que son lleva, Sí, es que yo eh, no sé es, exactamente qué lleva eso. no, yo, o sea, yo algunas Llevará cosas nada. sí, lleva muy poco, pero lo que pasa con esto es que puedes vender alimentos como alimentos de importación. O sea, si estos chupa chups, por ejemplo, normalmente vienen de Ámsterdam. En Ámsterdam, como es legal tanto el CBD Vale, como el THC, allí lo pueden comercializar. Y tú lo puedes comprar aquí como un producto de importación. claro. Es un poco Un echar poco la el ley, truco, echar ¿no? la trampa. Sí, Pero igual es, que claro, eso es contradictorio. sí, sí, pero De está todas formas, yo pasando. creo que si se permite es porque las cantidades que hay en esos También, chupachus son Son, irrisorias y claro, obviamente es como, es que a lo mejor es Claro. hasta es de cáñamo que es legal, o sí. sea, no, ya no es una cannabisativa que tenga ciertos porcentajes de CBD o de THC, sino que a lo mejor no tiene de nada, porque el cáñamo, por ejemplo, es eso, que tiene estos cannabinoides muy, muy leve. ¿Y qué Entonces a diferencia lo mejor lo hacen tendríamos con eso. entre los cannabinoides naturales y los sintéticos? Echa la Bueno, ley, echa la trampa también. bueno, en cuanto a leyes, sí quiero decir, a ver, los sintéticos, pues
son moléculas que se parecen a los naturales. A los naturales tenemos los fitocannabinoides, que son los que se encuentran en la planta, es decir, los cannabinoides que conocemos, el THC, el CBD, que en la planta se encuentran de forma ácida y eso no tiene la psicoactividad, por ejemplo, en cuanto al THC. Luego ya cuando se consume ya sí que pierde esa forma ácida y ya sí que ejerce los efectos. Y luego nosotros tenemos cannabinoides, o sea, tenemos el sistema endocannabinoide, sistema cannabinoide endógeno, y esos endocannabinoides los produce nuestro sistema nervioso central. O sea, está la anandamina, muchos más, que lo que tienen son estructuras químicas muy parecidas a los fitocannabinoides. Entonces, tenemos esos tipos de cannabinoides. Luego tendríamos los sintéticos. Claro, los sintéticos son pues como los endocannabinoides, estructuras similares, muy similares a los cannabinoides de la planta, a los fito, que pues pueden ejercer esas funciones porque lo hemos hecho a nivel sintético. Que quizá a lo mejor le meten unos átomos más de carbono y luego cuando ya entra dentro del consumo humano, esos átomos se pierden y actúa exactamente igual que como actuaría ese fitocannabinoide de la planta. Entonces, claro, es legal en realidad, o sea, lo que es ilegal es el THC, tetrahidrocannabinol, pero el que haga sintéticamente se va a convertir en ilegal dentro de tu organismo. Claro, Es como muy grande, es que es claro, legal, claro. luego ya dentro ya no lo es, pero claro, aquí te lo va a sacar de... Que pasa con muchas sustancias, no solamente con esto, o sea, con el LSD también pasa mucho y con muchas anfetaminas, derivados anfetamínicos también. Hay muchísimo mercado de sustancias sintéticas que, claro, no son exactamente, o sea, no es exactamente el éxtasis, el Mm. MDMA, no es exactamente el LSD, pero tiene nada, químicamente, un átomo de carbono, un átomo de nitrógeno que luego se va y ya se convierte en Claro. eso. Entonces es una trampa total en realidad. Mm. Sí, bueno, recordar aquí a los opositores que el THC es el principal activo del cannabis, que ha sido pregunta de examen también en alguna que otra ocasión. En Ujú. concreto preguntaban por la vida media aproximada del THC, dando como respuesta correcta una semana. Bueno, depende del consumo. Y la Depende, ¿no? persona, Claro, la o sea, por dosis. ejemplo, si es un consumidor habitual que fume, o incluso, bueno, habitual esporádico, yo qué sé, los fines de semana, por ejemplo, o algo así, claro, tiene una bioacumulación muy grande en el organismo. Entonces se va a quedar ahí ese THC. Claro. Entonces, para no meterme tampoco en términos científicos, no Claro, da mono, por así decirlo, no hay un síndrome de abstinencia fuerte porque tu organismo va a retener, por así decirlo, THC que va a ir soltando muy poquito a poco. claro. Por Entonces, eso quizás Eso preguntaban el vida consumidor media. habitual o el sí, que Cualquier, consume mucho. a Ah. ver, hombre, que consume cualquier mucho persona, ¿no? En ya, ese se le general, queda, claro, sí. el que O sea que consume podría mucho. ser impugnable esta pregunta, porque las otras opciones de respuesta que daban eran 2 días, 5 días y una semana. ¿O es completamente descartable 2 y 5 días? No, 2 y 5 días no, porque es muy poquito, o sea, no le da Claro. tiempo, se queda más tiempo en el Entonces, vida organismo. Sí, media esto tiene es una semana. toxicocinética total, ¿sabes? Y Que es es muy lo que doy relativa la precisamente en el respuesta. curso este de Vale. química y forense. Claro. Claro, se tendrían que poner un poquito de en qué tipo de consumidor yo me habría ido a la semana, en cualquier caso, porque es el tiempo más largo que dan las opciones, pero tendrían que especificar en qué tipo de consumidor, porque en un consumidor habitual eso puede estar 30 días, hasta meses, Claro, es incluso una un año. respuesta muy relativa. O sea, Claro. Mm. Claro. Bueno, y para ir terminando, quería preguntaros también por los efectos fisiológicos y psicológicos que produce el cannabis en los consumidores. Claro que aquí también Bueno, dependería de qué depende tipo del de consumo consumidor, estemos claro. hablando. claro, es que Y claro, esto ya es como, o sea, esto es lo que damos Colectivos de precisamente en el curso. O sea, riesgo. esto a lo mejor son, yo qué sé, 3, 4 o 5 horas de clase, ¿sabes? Esta pregunta, así solo de Claro. efectos. O sea, Claro, y además es lo Resumidamente, que comentaba Fátima al principio, el tema de pues si una persona es más propensa a desarrollar algún tipo pues de mm, enfermedad mental o por genética o colectivos de riesgo, niños, adolescentes, o claro, o sea, sea, todo en mm, la toxicología, todo depende del organismo, del del consumidor. usuario, Organismo, claro. sustancia y luego dosis. No es lo mismo el efecto que va a hacer una dosis pequeña, una dosis grande y cómo sea de prolongado en el tiempo. Si es una vez o si es con una regularidad, o sea, que es que claro, cambia muchísimo. Por y eso yo luego todo esto hablamos de la vía de consumo también. Y el también que, o influye, sea, el claro, tipo claro, de cogollo que tiempos, te vas a fumar, por ejemplo, hablando claro, más ahí rápido. entraría sustancia, ¿no? ¿Qué, La qué hay? sustancia, sí, sí, O sí. sea, que todo depende de eso, de Bueno, muchísimos pero factores. habrá efectos secundarios igualmente, Hombre, sí, en los independientemente del consumos crónicos, usuario. por supuesto, sí, sí, Mm. en el consumo Claro. crónico sí que hay, o sea, por ejemplo, los brotes psicóticos, pues sí, es un tipo Y de los peores que hay, ¿no? En Pero cuanto a si este estás consumo. claro, consumiendo con THC. Si Claro, consumes sin Claro, claro, THC, insuficiencia ese brote no te va a respiratoria, dar, claro, claro, sí, 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 claro. pero bueno, eso también depende de náuseas eso. incluso, claro. Sí, o sea, qué tipo de consumidor eres,
si tienes tendencia, ¿no? Tu organismo a tener alguna psicopatología, si ya la tienes, ¿no? Gente que a lo mejor la tiene, no la ha desarrollado mucho y tiene un consumo crónico durante muchísimos años y de repente le da un brote. ¿Por qué le da un brote? Pues porque a lo mejor llevaba 12 años fumando 15 porros Claro, al día y fumando, tiene una exacto. predisposición además ya de por sí a que tenga estas Claro. psicopatías, Y Bueno, y psicopatologías. que los efectos del consumo no son solo a nivel psicológico o físico o cognitivo, sino que también son a nivel pues emocional, a nivel social, a nivel de tus relaciones incluso con tus entornos más cercanos, Claro, es que todo depende de la ¿sabes? persona, de tu Conflictos, es entorno, que, sí. Esto se claro, llama set and setting en toxicología, que es el set, vale, es un poco lo que tú, o sea, tu nivel emocional y de organismo, en el que tú vayas a consumir una sustancia de este tipo, psicoactiva, y el setting es el entorno del consumo. Entonces, que desde la claro. Es reducción que de puede afectar de riesgos, muchas formas. claro, se recomienda siempre tener un set and setting adecuado si se va a consumir cualquier cosa, Total, porque el exacto. efecto, claro, puede ser distinto. Y en una persona a lo Claro, mejor claro, que, claro, claro. pues que se asuste o que le abrume a lo mejor algún tipo de este efecto, no se lo espera, está en un entorno que no es adecuado, pues puede derivar Exacto. ¿sabes? En a lo mejor Una consecuencia mayor, paranoias, claro. ¿no? Claro, o Exacto. malos viajes, ¿no? Que es lo que como se habla un poco Mm, a nivel ujú, ujú. drogaza. sí, Efectivamente. pero luego aquí también creo que es importante añadir que esto se dice muy rápido que consume porros le va a acabar dando un brote psicótico, ¿no? A veces esto también tampoco es solo por el consumo de porros, sino por todo lo que hay detrás, porque muchas de las personas que acaban teniendo un consumo excesivo, por decirlo de algún modo, de la marihuana, son personas que quizá detrás hay ansiedades, hay depresiones, hay muchísimo estrés y todo esto son factores que también potencian que si una persona tiene una predisposición genética a la psicosis, esto salga, ¿no? Entonces es como, ¿solo es culpa de los porros o también es la depresión que hay detrás, el estrés y un montón de factores más? Claro, que no es una relación directa de si consumes porros te tiene que dar un brote psicótico, sino No, que no. en Afecta, o otros sea, suma, factores, pero claro que suma. Y luego a niveles Claro, suma y puede ser fisiológicos, la gota que colma el vaso, pero no exacto. tiene por qué ser lo que es la causa directa, como dice Irene. sí, Mm. a ver, causas directas, lo que dices es un poco pues a nivel fisiológico, pues lo típico, sequedad en la boca, Mm, mm. vasodilatación, o sea, bueno, un poco a nivel Claro, fisiológico sí, lo el que te efecto de hace, ¿no? del consumo. Y el Mm. enrojecimiento de los ojos que se llama inyección conjuntival. O sea, un poquito, bueno, pues los efectos típicos que se pueden ver, somnolencias, pues dependiendo de los cannabinoides que haya, ¿no? O sea, que también esto depende de cómo sea la... Claro, otra cosita de cara sabe muy importante sería en qué grupo se engloba el cannabis, porque siempre está como en otros grupos, porque están los depresores, los alucinógenos, los Pues es muy interesante porque yo siempre en mis clases doy un gráfico súper chulo que tiene la voz gigante con colores, donde salen como 4 grandes grupos que son alucinógenos, hipnóticos, estimulantes y depresores. Mm. Y el THC concretamente está en el medio de todos, o sea, tiene como todos los efectos. Claro, por Hay eso muchas siempre lo sustancias que ponen les como pasa en eso. otros, aparte. Claro, es que tienen Sí, varios, pero hay muchos que, o sea, son círculos que se colapsan unos con otros y a lo mejor, pues entre Mm, alucinógenos y depresores te encuentras como varias sustancias y están como muchísimas legales e ilegales. O sea, el gráfico este es, la verdad, una maravilla. Alguna vez lo hemos mostrado, yo creo que en algún vídeo nuestro, sí, creo que en nuestras redes está. Y si el no, vídeo, si lo el buscan, gráfico, porque, y claro, sí, es que no es como cada genial. sustancia en un grupo, es que hay sustancias que están en varios grupos porque tienen varios efectos según las dosis, por Ujú. ejemplo. Entonces, claro, es como las clasificaciones de las sustancias, cosa que también impartimos, ¿no? Pues es un poco eso, que no es cada uno mm. en uno, ¿no? Y muchas veces Bueno, nos hacen este tipo de preguntas así, Sí, esperando como una respuesta es tal. rápida, tipo, ¿el cannabis hace esto? ¿Por qué es esto? Y es como, no. es que podemos Claro, estar claro. hablando horas de lo que te Y puede más. pasar si consumes cannabis y por qué. Claro. Y bueno, pues para ir, terminar y ya cerrar el podcast, recomendarle a todos los opositores que estén interesados en conocer mucho más sobre el cannabis, pues que Noelia y Fátima tienen el curso sobre el cannabis que podéis encontrar en sus redes sociales, @conciencia criminal, para que os apuntéis y os informéis mucho más sobre el cannabis, que os va a venir muy bien, ya no solo como parte de la oposición y del temario de cara a examen, sino también a nivel de que cuando seáis policías estará Mm. Claro, claro. demasiado bien que tengáis conocimiento sobre el cannabis y que no tengáis la desinformación actual que existe sobre el cannabis. Sí, bueno, Así luego que el de nada, química,
el curso de química y toxicología forense, que también hemos abierto matrícula ahora en septiembre, ese es muchísimo más amplio, dura como, bueno, son más de 100 horas en vídeo grabadas, o sea, bueno, luego estos cursos cada uno lo puede ver a su ritmo y tal, ¿no? Pero Claro. eso es muchísimo más grande y ese sí que ya incluye, ya no solamente la toxicología, sino, por ejemplo, hay un bloque de balística y explosivos, así muy chulo, dactiloscopia, Ah, qué chulo. análisis de sangre, análisis de documentos para delitos, pues falsificaciones de monedas, todas las medidas de seguridad de billetes. O sea, es como súper, súper Y gigante. drogas en general, no solo cannabis. Claro, O y luego sea, ya ayahuasca, sí, el LSD, o bloque de sea, todo. toxicología ya es como Claro. total. Ah, Lo que pues pasa es súper que cogimos interesante. el de cannabis para hacerlo más amplio, pero ese es el que Mm. incluye un poco como todas las... Digo porque sí que he tenido alumnos, policías y guardias civiles que, bueno, pues que a lo mejor quieren promocionar a la científica o criminalística o algo así. Claro, y les viene muy Y bien es más, el claro, es que es conocimiento. su temario Claro. bastante, o Sí, sea, es sí. bastante de su temario. Pues Sí, y has nada, dicho algo que es sí, importante destacar también, que hemos sacado el del cannabis porque era lo que pedía la gente. O sea, porque hay ganas de informarse sobre el cannabis, ¿no? No es solo porque nos esté dando ahora por hablar de ello, no, es que es una necesidad que está pidiendo la sociedad, el hablar más de ello, el desestigmatizar, el informar, el que se regule en condiciones, ¿no? Entonces, cada sustancia pues a su debido tiempo, pero ahora toca hablar del cannabis claro. porque está ahí, ¿no? Casi. Y porque al final lo que decíamos al principio, y ya cerraríamos, que el cannabis es la droga más conocida y a la vez la más desconocida. Más normalizada, total. Entonces es muy importante que se conozca muy a fondo y se termine esta desinformación que existe sobre el cannabis. Bueno, pues muchísimas Pues sí, gracias, Noelia, Fátima y Mónica, por participar en este video podcast. Ha sido un placer. Me ha gustado a ti, muchísimo, nena. muy interesante. Yo creo que a los opositores les va a gustar mucho. Recordar Ujú. dejar comentarios en YouTube, en el vídeo, también en Spotify, valorarnos con 5 estrellitas y seguir en las redes sociales tanto a Comunidad OPN como también a Conciencia Criminal. Así que Y nada, muchas bueno, gracias pues por este espacio. Muchas gracias, sí, gracias sí, a sí. vosotros. Muchas gracias. Un Bueno, placer. un Adiós. placer. Chao, adiós. Chao.